Muy pocas fueron las veces que se consiguió matar a un dragón en la historia de la Tierra Media. Pero de entre todos los intentos, ninguno fue tan desesperado y peligroso como el que Túrin intentó contra el primero de todos. ¡Yo soy el dueño de mi destino! ¡No tú, maldita bestia! Glaurung, el padre de todos los dragones. Aquel día, la inmensa bestia corría en línea recta, dispuesta a calcinar la aldea en la que sabía que Túrin vivía. Y este, junto a su buen amigo Hunthor, no encontró más remedio que escalar el peligroso desfiladero de Cabedenaras, por el cual sabía que Glaurung tendría que cruzar saltando si quería llegar hasta su pueblo. Pero deseando con todo su corazón que el dragón no se atreviera a hacerlo. Y como el cine aún no ha rodado esta leyenda, he recreado todos los fotogramas clave de este momento, plano a plano. Bienvenidos a Momentos Legendarios. Tensos como cuerdas de arco, ambos hombres permanecían en pie, sujetos al saliente de roca y con todos los sentidos alerta, porque podían oírlo ahora con claridad. El momento se acercaba. Túrin y Hunthor intercambiaron una mirada. En cuestión de segundos, Glaurung tomaría la decisión: rodear el desfiladero o saltarlo. El sonido se iba intensificando por momentos, y los pasos del dragón resonaban como truenos, donde cada pisada estremecía más la tierra. Tanto que incluso las piedras del barranco, por ahora las más pequeñas, comenzaron a desprenderse y caer al vacío. Mantener el equilibrio en el saliente no estaba siendo tarea fácil, pero Túrin apretaba los dientes y clavaba los dedos en la roca cada vez que perdía estabilidad. Aunque los dos sabían que llegado el momento tendrían que soltar ambas manos. Con movimientos cautelosos desenvainaron sus espadas. Hunthor empuñando una hoja de buen temple, Túrin sosteniendo la espada más famosa del norte de la Tierra Media. Y el momento de actuar era inminente. Sabían que no podían cometer errores ni dar ningún paso en falso, porque ahora Glaurung estaría prácticamente encima de ellos. Pero cuando el timbre de su rugido cambió, sucedió algo que no habían previsto, algo que ninguno de los dos había planteado como posibilidad. Porque lo primero que pasó por encima de sus cabezas fueron las llamas del dragón. Glaurung estaba lanzando un torrente de fuego mientras corría, sin detenerse, con el propósito de iluminar el terreno que tenía por delante y evaluar el obstáculo. Pero aquella lumbre roja cayó sobre el desfiladero como una catarata ardiente, convirtiendo la noche en día durante unos instantes cegadores. Y el calor también los pilló desprevenidos. Una ola de aire ardiendo que los azotó con la fuerza de un martillo, quemándoles la cara, obligándoles a tapar su rostro de forma instintiva mientras luchaban por no caerse. El hedor pestilente del interior de la criatura, el aliento pútrido de décadas de muerte que Túrin ya conocía, cargó el ambiente. Los árboles de enfrente estallaron en llamas al instante. Las ramas secas crepitaron y se convirtieron en antorchas, iluminando las paredes del desfiladero con una luz danzante y ominosa. Pero si algo bueno había en todo aquello, es que Glaurung ya parecía haber tomado una decisión, pues el estruendo de su peso, en movimiento, no parecía decelerar de manera alguna, y la bestia se arrastraba con velocidad hacia la garganta. Por eso Túrin hizo todo el esfuerzo que el calor le permitía por alzar la cabeza y mirar hacia arriba, porque sabía que sería ahora o nunca, y que si no levantaba la cabeza cuando el dragón pasase por encima, perderían su oportunidad. Hunthor, a su lado, y con los ojos llorosos por el humo y el rostro contraído por el esfuerzo, hizo lo mismo, y juntos contuvieron el aliento hasta que el ruido de los pasos cesó por completo. Glaurung ya estaba saltando, y como si el tiempo se ralentizara por la tensión de sus nervios, vieron emerger primero las gigantescas garras delanteras de la criatura, a muy pocos palmos de donde estaban, y luego vieron su cabeza. La colosal cabeza de Glaurung.
Y todo se redujo a ese momento único e irrepetible, con Túrin concentrándose como nunca antes, con sus ojos recorriendo el vientre de la bestia lo más rápido que podía, tratando de buscar el punto vulnerable que determinaría si tenían éxito o fracasarían, hasta que de pronto lo vio, como un destello, como un momento de revelación en medio del caos, un instante fugaz en el que la luz del fuego dibujó con claridad los contornos del monstruo. Allí, entre las gruesas placas blindadas del vientre, muy cerca de las patas traseras, donde las escamas eran más pequeñas, había un espacio que dejaba entrever un trozo de carne rosada, un punto blando no demasiado grande, pero suficiente. Y sin vacilación, sin pensamiento alguno más allá del instinto puro, Túrin alzó su espada negra y se la clavó, con todas sus fuerzas, hundiéndola por completo en el vientre de Glaurung, atravesando carne y músculo hasta llegar a la empuñadura. Un golpe certero y brutal que penetró las entrañas calientes de la criatura en un chasquido húmedo. El grito que emitió Glaurung fue el más grande que Túrin escuchó en toda su vida. Un alarido de dolor que resonó por todo el desfiladero y de seguro por el bosque de Brethil. Y Glaurung se convulsionó en el aire, con su cuerpo entero retorciéndose de agonía, sin control para completar el salto. Sus extremidades se agitaron inútilmente mientras llegaba hacia el otro lado del desfiladero, e incapaz de sujetarse, chocó contra la pared opuesta. Y aunque sus garras arañaron desesperadamente la piedra, sus grandes ojos, abiertos de par en par por el dolor y la sorpresa, encontraron a Túrin mientras caía. La gravedad reclamaba a su presa, y el enorme cuerpo del padre de los dragones se precipitaba hacia el abismo, hasta estrellarse en el lecho del río, en un golpe que sacudió todo Cabedenara. El colosal cuerpo de Glaurung yacía ahora desplomado en el fondo de la garganta, sobre el cauce del Teiglin, todavía moviéndose, pero mucho menos que antes, porque la bestia que había aterrorizado Beleriand durante siglos estaba muriendo. Túrin se aferró a su saliente, jadeando, con el corazón rebosante de triunfo, porque lo habían logrado. El dragón pronto dejaría de moverse del todo, y todo su pueblo estaría a salvo. Y por eso buscó a Hunthor con la mirada, ansioso por abrazarlo y por celebrar juntos la victoria imposible que acababan de conseguir. Pero cuando sus ojos se dirigieron al lugar donde debería estar su amigo, no encontró nada, porque Hunthor había caído junto con Glaurung a las profundidades del desfiladero, tras haber sido golpeado por una de las piedras que se desprendieron justo cuando Túrin le clavó la espada al dragón, arrastrándolo al abismo, desvaneciendo así el dulce sabor del triunfo al instante y reemplazándolo por una desesperación que le desgarraba nuevamente el alma. La cordura se resquebrajó en su mente como cristal bajo martillo. Túrin, inmóvil, se quedó unos breves instantes contemplando hacia abajo, repasando todo lo sucedido, tratando de dilucidar sobre cuál había sido el error esta vez, o cuál había sido la apuesta incorrecta que había tomado, porque ahora sumaba a otro amigo muerto por sus decisiones, otro compañero perdido por culpa de sus planes. Con un grito desgarrado que rivalizaba con el lamento del dragón, Túrin comenzó a descender por la pared del barranco con una rapidez temeraria, porque aunque la bajada era más fácil que la subida, no era menos peligrosa, y aunque sus pies resbalaban contra la piedra húmeda y sus manos se desgarraban contra la roca, no le importaba, porque solo esperaba encontrar a Hunthor abajo, todavía con vida. Y una vez hecho casi todo el descenso, Túrin saltó los últimos metros y aterrizó con fuerza en el lecho rocoso del río, junto al cuerpo inerte del dragón, y corrió frenéticamente, buscando, gritando su nombre, hasta terminar encontrándolo, aplastado bajo una roca. Una furia ciega lo atravesó, tan pura y abrasadora que por un instante todo lo demás dejó de importar. Y Túrin, cargado de toda la rabia y el dolor que había acumulado, y sediento de una venganza que en realidad ya había conseguido, corrió hacia el vientre del dragón, afianzó los pies contra sus escamas y agarró con ambas manos la empuñadura de su espada, que seguía hundida en las entrañas de la bestia. Y recordando todas las burlas que Glaurung le había hecho en Nargothrond, y todas las mentiras venenosas, todo el mal que le había causado,
y toda la destrucción que había sembrado a su paso, le gritó, mirándole directamente a la cara. Si me he vuelto a equivocar hoy, al menos esta decisión ha provocado al fin tu muerte, gusano de Morgoth. Y retorciendo la hoja primero y haciendo palanca con el pie, arrancó la espada con todas sus fuerzas. Pero como si el corazón mismo del infierno hubiese sido abierto, la sangre del dragón brotó caliente como un geyser, empapándole el brazo hasta el hombro, un líquido ardiente que le quemaba la piel. Glaurung abrió su enorme ojo amarillo para mirar a Túrin más de cerca que nunca, y su mirada se clavó en él para hacer lo que mejor se le daba, meterse en su cabeza. Porque aquel era el don más terrible que su amo le había otorgado, la capacidad de penetrar en las mentes ajenas, de retorcerlas, de mostrarles visiones verdaderas o falsas, de someterlas a su voluntad si así lo quería. Y Túrin sintió su presencia maligna abriéndose paso, la voluntad de Glaurung, amplificada por el poder de Morgoth, hundiéndose en su conciencia como garras en carne tierna, buscando tomar el control, buscando dominarlo una vez más, igual que había hecho en Nargothrond. Y sus ojos se pusieron en blanco antes de desplomarse, al lado del dragón, y su respiración se volvió tan tenue que apenas movía su pecho, hasta latir con tan poca fuerza que ningún ser que lo encontrara en ese momento habría jurado que Túrin seguía vivo. Aunque lo estaba. Y en cuanto su mujer fuera en su búsqueda, y aunque a Glaurung tan solo le quedaban unos minutos de vida, lo más escalofriante aún no había sucedido. Si te ha gustado, te dejo tanto aquí a la derecha como en el comentario fijado un enlace a la audiopelícula completa. Pero antes responde a la siguiente pregunta. Te leo en comentarios. Nos vemos.